me dio por ponerme a cantarle al Señor. Y entre yo lo que yo le cantaba y yo sentía del Espíritu, me salió esta alabanza, que se las quiero compartir con ustedes, no tanto por mi música, sino por la letra. Y se titula ¿Por qué te afanas, hermano mío? Dice, por mucho que te afanes, a tu estatura ni un codo puedes añadir. Escucha las aves del cielo, ellas te quieren hablar. Todas conocen al Señor, desde temprano le alabarán, confiadas en que su sustento del cielo Él enviará. Mira los lirios del campo, sus colores te sorprenderán. Dicen que ni Salomón con toda su gloria su belleza pudo reemplazar. ¿Por qué te afanas por el vestido? Si Él sabe que de Él tienes necesidad. Alaba al Señor, alaba al Señor. Él sabe cuál es tu necesidad. Y conformes a su riqueza, tu necesidad Él cubrirá. Amén. Estas son mis canciones de Es que no hay como agradecer la bondad del Señor. Es que el Señor es bueno. El Señor es bueno. Bueno, yo contra más busco, Dios mío, qué bueno tú eres. Él me sorprende con las cosas. Es semana tras semana una cosa distinta y su amor es como un río que no para. Vamos al sermón. El sermón se titula Los Salmos Mesiánicos y el título Y llegó lo esperado. Los salmos constituyen una colección de poemas y cantos, alabanzas escritas por diferentes autores inspirados por el Espíritu Santo. Formaban parte de la liturgia en el templo. Los mismos recogen sabiduría, lamentaciones, oraciones, gratitud y adoración. Algunos de ellos son llamados mesiánicos porque hablan intrínsecamente del Señor Jesús. Para los judíos, el Mesías que había de venir. Analicemos hoy sus enseñanzas con la ayuda del Espíritu Santo. Primero, Dios deja por sentado en las Escrituras que Jesús es su Hijo. Salmo 2:7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El apóstol Pablo, en una de sus predicaciones, hizo alusión a esta palabra en Hechos 13:33, cuando dijo, anunciamos el evangelio de aquella promesa, la cual se ha cumplido en nosotros, como está escrito en el segundo salmo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta palabra fue usada por Pablo en ese mismo mensaje, dejando bien claro que David lo había escrito, pero hasta el día de hoy permanece en el cuerpo de David en un sepulcro, y su alma vio corrupción, pero Jesús al tercer día resucitó y no vio corrupción. Yo tuve la posibilidad hace unos años de viajar a Israel, y allí nos llevan a ver la tumba de David, y allí hay una caja grande, de una madera, parece que es preciosa, y ahí aparece el cuerpo de David. En ese lugar no permiten que tire fotos, no, una solemnidad, no se oye ni una mosca. Y tú entras ahí, como un sepulcro grande ahí, y ahí se encuentra David. Pero dice el Salmo que escribió David que el Señor no vio corrupción.
el Señor murió y al tercer día resucitó. Amén. Quiere decir que esos salmos, tantos años escritos, antes que viniera el Señor, pero ya hablaban de Él, de lo todopoderoso que es. En el Salmo 22, uno dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay un salmo más citado y discutido que esta lamentación de David, con un marcado acento mesiánico, cuyas primeras palabras las repitió el mismo Jesús cuando estaba en la cruz. Quiere decir que eso vino directo al corazón de Dios. Y le dijo a David, escribe esto, que un día el Salvador del mundo dirá esta frase en la cruz. En el versículo 18 de este mismo salmo dice, repartirán entre mí sus vestidos. Mis vestidos sobre mis ropas echarán suertes, cumpliendo esta palabra en Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Quiere decir que el salmo ya refería lo que le iba a pasar a nuestro Señor. Observemos el Salmo 40 del 6 al 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. En el libro de los Hebreos, el Espíritu Santo nos muestra, capítulo 10, versículo 8. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios mío, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchos sacrificios. Muchas veces estos mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiere decir que este salmo habla de ese sacrificio que era perfecto. No es una buena razón para darle gloria a Dios. Es una maravillosa razón. Salmo 45, versículo 6 dice, este expresa la continuidad eterna del reino de Dios a través de Jesús. Tu trono es eterno, dice el Salmo, y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino, por haber amado la justicia y aborrecido la maldad. Este salmo declara la divinidad de Jesús, según Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esto quiere decir que el reino de Jesús se diferencia de todo por su justicia y verdad. Y la equidad se refiere a que todos los hijos somos tratados igualmente, siendo Él el centro de todas las cosas creadas, con toda autoridad sobre dominios y reyes, para que en Él todas las cosas sean reconciliadas. En el reino de Jesús prevalece la justicia y la verdad por encima de todo. Ella sustenta nuestra salvación. Salmo 68, 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste en la cautividad, tomaste dones para los hombres. El apóstol Pablo nos explica esta palabra en Efesios 7:12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió,
¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No fue otro que el mismo Jesús. Ya el Salmo lo decía, que él era grande y que él sería el que le daría dones a los hombres. Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5, versículo 6, como también dice en otro lugar, haciendo referencia al Salmo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, quedando abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta palabra que se cumplió en Jesús ya tenía un comienzo. Dice la Biblia que Abraham fue y tuvo una guerra. Y en esta guerra él tomó el botín, los diezmos, y los entregó a un sacerdote que había en aquel pueblo, y llegó y le dijo, mira, este diezmo es para ti, es para la casa del Señor. De eso no se habló nunca más en la Escritura. Y de pronto aparece en un salmo esa Escritura, y dice el Señor, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo me imagino cuando aquella gente cantaba aquellos salmos, no entendía muy bien la palabra. Pero ahora después el Espíritu Santo nos releva en este pasaje de que este sumo sacerdote era Jesucristo. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué es parecido o semejante a Melquisedec. Dice, por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, pues los otros por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, pudiendo salvar perpetuamente e interceder por los que se acercan a Dios. Jesús tiene características como sumo sacerdote únicas. Dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Quiere decir que este sumo sacerdote que venía ahora, venía a establecer algo que los hombres no lo habían visto todavía. Los hombres cometían un pecado y llevaban su pecado al sumo sacerdote. Y este, a través de un sacrificio, le perdonaba los pecados de la gente. Pero aquello había que hacerlo todos los años. Era continuo. Todos los años había que venir al sumo sacerdote y presentar una ofrenda por el pecado de tu familia. Y así se limpiaba aquel pecado. Pero el año que viene había que volver a venir a donde estaba el sumo sacerdote. Y ahora nos dice el Señor en su palabra que ahora apareció un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué sumo sacerdote más elegante? El que necesitaba a la gente, el que no tenía necesidad de nada,
el que traspasó los cielos, el que te puede perdonar él mismo los pecados cuando tú hablas con él. Él no necesita mediadores en el medio. Y lo más bueno es que la sangre de este mismo sacerdote que tenemos nosotros es la que nos limpia de pecado. No necesitamos llevar ningún tipo de animal, no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio. Porque dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. Ese fue el sumo sacerdote que preparó el Dios para nosotros. Lo trajo y vivió como nosotros. Fue tentado en todo, dice la Biblia, y sin pecado. Lo crucificaron y también cualquiera dice, no, pobrecito lo crucificaron. No, esa crucifixión tenía un objetivo. Porque dice que en la cruz Él llevó nuestras enfermedades. En la cruz Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras necesidades a la cruz. Por eso que Él fue y murió en la cruz. Y ahora subió, dice, por encima de los cielos. Ahora el apóstol Juan dice que lo vio y dice que su rostro era brillante como el sol y sus faldas llenaban la tierra. La hermosura y el esplendor de Jesús fue triplicado por la obediencia que hizo en ir a la cruz por nosotros. Dice, porque lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo en la cruz, hecho perfecto para siempre. Nuestros sacerdotes no son esos que andan por ahí engañando a veces a la gente, que se piensa que son los sacerdotes. Es Jesús sin mancha. Ese nunca te va a fallar porque es íntegro, lleno, perfecto. Nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote y no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes. Por lo que vemos que si Él traspasó los cielos y nosotros somos su templo, no hay necesidad de alimentar a levitas, dejando claro el Espíritu Santo que no hay necesidad de recoger diezmo en las iglesias. El Señor en ningún momento ha mandado edificar templos. El Señor dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. No hay un versículo en la Biblia que diga, vayan y hagan un templo. Y hay que ver los miles y millones de dólares que se han botado en el mundo entero haciendo templos. Y lo quiere hacer más grande que aquel. Y botan todo el dinero en esas cosas. Y lo que tienen que hacer no lo hacen. Él dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Por eso es que el Señor nos ha mandado al libro de los Hechos, donde se creó su iglesia, a ver su funcionamiento, y todas se crearon en las casas. Y cuando vino la persecución sobre la iglesia, se redujeron a catacumbas, que no eran más que pequeños sótanos debajo de las casas y los locales. Aquellos pequeños grupos donde se comía juntos, con alegría de corazón, compartían para sus necesidades y llevaban las cargas unos de los otros. No es lo que vemos hoy en día, que son grandes grupos, grandes construcciones, donde ni se conocen los que se sientan a su lado, por lo que nunca llevarán sus cargas, ni orarán los unos por los otros, creándose minigrupos entre ellos, trayendo divisiones, pleitos, favoritismos y celos ministeriales, y la corrupción a través de la recolección de grandes sumas de dinero. Los salmos mesiánicos hablan de Jesús, hablan del Todopoderoso, hablan del que era, el que venía y el que ha de ser. Hablan del Rey de Reyes y Señor de Señores,
Qué esplendor cuando leemos un salmo y nos encontramos en el medio de él un versículo que te lleva directamente por el Espíritu a tu Señor Jesucristo. Hoy podemos afirmar que a través de los salmos, conocidos como literatura sapiensal, porque ofrecen enseñanzas sobre la divinidad, usados como cantos nupciales en las bodas, utilizados en las liturgias de las iglesias, llenos de versos y metáforas. En ellos se encuentran entretejidas las profecías mesiánicas más grandes de la historia para la iglesia y del Señor, que solo han sido reveladas por el Espíritu Santo, primeramente a los apóstoles, porque hoy actualmente los judíos, aunque lo leen y lo bailan y lo cantan, ninguno se ha dado cuenta, no se le ha quitado el velo y ellos no entienden que en ese salmo se está hablando de Jesucristo. Nosotros que tenemos hoy el privilegio de conocer al Señor, nos vamos contentos de este lugar, sabiendo que en los salmos encontramos todo lo necesario para que nuestra fe se ejerza solo sobre Jesucristo, el que mandó Dios un día diciendo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. A Jesús es el que tenemos que predicar cada día en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, sabiendo que desde los salmos hasta el libro de Apocalipsis se nos habla bien claro que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Ese era el mensaje que les traía en esta hora. Espero que la paz de Dios sea sobre ustedes y entiendan lo poderoso y lo grande que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para terminar el tiempo. Recuerden que cuando terminemos el tiempo vamos a pasar dentro de la